El caso de Natasha Campus. El 23 de agosto del año 2006, en un pequeño pueblo de Austria, una joven muy agitada corrió hacia un anciano que paseaba con dos amigos. Ella respiraba con dificultad y mirando repetidamente por encima del hombro, dijo que la habían secuestrado. Las personas dijeron que no tenían teléfono celular, por lo que la chica salió corriendo a toda velocidad, saltó varias cercas de los jardines y golpeó una puerta suplicándole a una vecina de 71 años que llamara a la policía. La jovencita de 18 años dijo que su nombre era Natasha Campus, quien había sido secuestrada 8 años atrás mientras iba caminando a la escuela. La joven, quien estaba visiblemente aterrada, afirmó que había sido secuestrada en Viena. Además de aparentemente tener una buena salud física, la joven se veía pálida y delgada. Pesaba solo 48 kilogramos, que era tan solo unos pocos kilogramos más de lo que pesaba cuando ella desapareció. Posteriormente, con análisis de ADN, se pudo confirmar que efectivamente era Natasha Campus. Natasha nació el 17 de febrero de 1988 en Viena, Austria. Sus padres eran Brigitte Campus y Ludwig Koch, quien tenía un matrimonio bastante conflictivo. Natasha tenía dos medias hermanas mayores, quienes incluso ya tenían hijos. La relación de su madre y su padre estaba plagada de discusiones y muchísimas peleas, y estas eran bastante fuertes y Natasha constantemente lo presenciaba. Toda esta situación hizo que ella creciera siendo una niña algo solitaria, que se refugiaba en la comida y se distraía todo el día viendo programas de televisión. Luego de varios años, los padres de Natasha decidieron separarse y obtuvieron la custodia compartida de la niña. Tras la separación, su padre decidió mudarse a Hungría, pero logró comprar una casa vacacional en un pueblo fronterizo con Austria, para que así Natasha pudiera visitarlo más fácilmente. Mientras tanto, su madre se quedó en Viena con su hija, viviendo en una urbanización de protección oficial, donde vivían muchas personas de escasos recursos y con diferentes problemas de adicciones. Natasha creció en medio de este ambiente lleno de personas alcohólicas o con algunos problemas psiquiátricos, pero además sus padres ejercían violencia sobre ella y era una niña realmente infeliz. Con solo 10 años, Natasha quería huir de la casa y también de la vida que le tocó. Soñaba con trabajar para poder ser independiente y no tener que vivir con sus padres nunca más. Una noche, Natasha y su madre tuvieron una discusión en la que Brigitte terminó dándole una bofetada luego de que Natasha le contestó mal. Tras el altercado, ambas se fueron a dormir muy enojadas. A la mañana siguiente, siendo el 2 de marzo de 1998, mientras caminaba a la escuela, Natasha iba fantaseando con quitarse la vida lanzándose frente a un auto y justo en ese momento es cuando fue secuestrada. Su madre se dio cuenta de su desaparición horas después, cuando la niña no volvió a casa y descubrió que tampoco había asistido a la escuela. Brigitte alertó a las autoridades, quienes, por tratarse de una niña de 10 años, iniciaron rápidamente su búsqueda. Debido a la pelea que habían tenido madre e hija la noche anterior, la primera hipótesis que se manejó era que la niña podría haber huido de la casa. También se indagó en la vida familiar y se descubrió que estaba creciendo en un ambiente pesado y poco favorable para ella. Su padre era alcohólico y muchas veces llegó a golpearla, mientras que su madre había tenido varias relaciones después de su separación y muchas veces llevaba a esos hombres a la casa. Además de todo esto, se encontraron fotografías sexualmente sugerentes de Natasha que habían sido tomadas por sus propios padres. En unas fotos aparecía en poses no adecuadas para una niña, en otras estaba semidesnuda con unas botas y en otras con un crop top y una fusta, es decir, un látigo corto de caballo, y en otras se le veía en una ropa interior con una bufanda. A raíz de estos hallazgos se comenzó a pensar que quizás Natasha sufría de diferentes tipos de abuso y que eso podría haber sido una razón suficiente para que la pequeña huyera. Sin embargo, también se especuló que la niña pudo haber sido vendida a una red de trata y de pornografía infantil o una red de tráfico de órganos. Se evaluó la posibilidad de que pudiera haber sido trasladada al extranjero, porque cuando fue secuestrada llevaba su pasaporte.
Los padres dijeron que la niña tenía su pasaporte porque recién al día anterior había regresado de Hungría, tras haber pasado unas breves vacaciones con su padre. Además de estas hipótesis y de algunas especulaciones, se manejó también una línea de investigación relacionada a un secuestro aleatorio, ya que un testimonio afirmó haber visto a un hombre subiendo a Natasha a una van blanca, muy cerca de las 8 de la mañana del día de su desaparición. Basándose en este testimonio, la policía realizó un operativo para así examinar cientos de vans que estuvieran en la ciudad o en algunas zonas cercanas. En total se revisaron 776 vehículos con las descripciones dadas por el testigo. El relato de este testigo fue tema de debate en años posteriores porque se dice que el testigo era una niña de 12 años quien afirmó que Natasha fue secuestrada por dos hombres. Pero más adelante les voy a estar contando por qué ha sido tan debatido este dato específicamente. Ahora, continuando con el milagroso regreso de Natasha, se conoció que la joven, quien ahora contaba con 18 años, había escapado de su secuestrador corriendo por los jardines de las casas aledañas a donde ella estaba, hasta que llegó a la casa de la mujer que finalmente llamó a la policía. Ya en la comisaría, Natasha relató todo lo que había sucedido durante esos 8 largos años, y nadie estaba preparado para escuchar el horror que la pequeña había vivido. Luego de ser secuestrada, la jovencita fue reclutada en un pequeño sótano debajo de un garage. La entrada de la habitación de 5 metros cuadrados, donde ella debía permanecer, estaba oculto detrás de un armario. La habitación tenía una puerta de concreto que estaba reforzada con acero. Esta no tenía ventanas y estaba insonorizada. Natasha relató que sus primeras palabras a su secuestrador fueron preguntas: ¿qué talla de zapato usas? ¿Qué edad tienes? ¿Estás casado? Entre otras cosas. La niña hizo estas preguntas porque había visto en un programa de televisión de crímenes reales que en un caso de secuestro es muy importante obtener la mayor cantidad de información del criminal para luego decírsela a la policía. Posteriormente, la joven descubrió que el nombre de su secuestrador era Wolfgang Pritkopil, quien para el momento del secuestro tenía 36 años y era un técnico en telecomunicaciones de la empresa Siemens. Era evidente que este hombre había planeado el secuestro con mucho tiempo de anticipación, pero lo que no se sabe es si este había escogido a Natasha como su víctima con anterioridad y este la estuvo vigilando, o si fue una decisión aleatoria mientras merodeaba por la escuela. La habitación donde encerró a Natasha estaba en el garage de su casa, en una ciudad ubicada a media hora en auto de distancia de Viena. Natasha recuerda que desde su primera noche de cautiverio, ella intentó preservar la ilusión de estar en la normalidad, por lo que le pidió a Wolfgang que le diera un beso de buenas noches y le leyera un cuento antes de dormir, cosa que se repitió durante los primeros meses. Al principio este sujeto le llevaba regalos costosos y aperitivos a la habitación, pero eventualmente esos regalos se transformaron en cosas simples como un enjuague bucal, pero ella se sentía agradecida de recibir algo. Pero poco a poco la atención de Wolfgang se volvió exigente, al pedirle que le tratara con respeto porque él era un dios egipcio. Aunque aún en su mente de niña esto le parecía algo ridículo, decidió aceptarlo porque haría que la situación fuera más fácil. En su intento por mantener su mente en otro lugar, cuando Wolfgang la bañaba, ella se imaginaba en un spa. En otras situaciones en las que él le daba comida o regalos, ella se imaginaba que él era un caballero real, que él le estaba sirviendo a su princesa. Wolfgang le compró varios libros educativos que ella posteriormente aprendió. También le regaló un televisor con el que solo le permitía ver programas que él veía y luego grababa. También le regaló una radio, pero solo dejaba que escuchara emisoras extranjeras. Todo esto para que ella no pudiera toparse con noticias sobre su búsqueda. De los primeros 2 años no se me permitió ver ninguna noticia. Él pensaba que habría alguna sobre mí en los informativos. A medida de que iba creciendo, se hacía más difícil para ella seguir teniendo obediencia y comenzó a rebelarse. Cuando Wolfgang decía que era un dios o le exigía que lo llamara maestro o mi señor, ella se negaba porque le parecía tonto. Pronto, Wolfgang se dio cuenta de que Natasha ya no era aquella niña dócil que podía domar, así que comenzó a agredirla para demostrarle que era más fuerte y que ella debía obedecerle.
Wolfgang la golpeaba violentamente de manera frecuente, le daba pocas porciones de comida y la dejaba sola con la luz apagada por largos periodos de tiempo. Para torturarla construyó una especie de intercomunicador para gritarle insultos desde su habitación en el piso de arriba. A medida que Natasha fue creciendo, Wolfgang se dio cuenta de que podía obligarla a limpiar su casa, así que por primera vez empezó a sacarla del sótano y la llevó arriba para que pudiera limpiar. Natasha cuenta que ella tenía que limpiar la casa estando semidesnuda y con la cabeza abajo. Solo le permitía hablar cuando él le indicaba, porque si no la golpeaba. En ocasiones, la única manera de evitar los golpes era golpeándose a sí misma, porque esto hacía que se detuviera, e incluso él mismo le suplicaba que dejara de golpearse. Luego se disculpaba con ella comprándole regalos y prometiéndole cosas a futuro. Natasha afirmó que intentó quitarse la vida en varias ocasiones, como una vez cuando tenía 14 años, que intentó cortarse las venas con una aguja de tejer. Según el testimonio de Natasha, Wolfgang estaba obsesionado con Adolfo Hitler y su anhelo era que ella fuera una especie de sirvienta aria para él. Decía comentarios antisemitas y racistas, e incluso le dijo que los judíos fueron los responsables del atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos. Una de las cosas que Wolfgang siempre le resaltaba a Natasha era que si ella intentaba escapar, él la mataría a ella, a personas inocentes, y luego se quitaría la vida. También le aseguró que había instalado explosivos en las puertas y ventanas, que se activarían si ella intentaba salir, y también amenazó con usar un arma que supuestamente tenía en su poder. Una de las tantas agresiones que sufrió Natasha fue cuando Wolfgang la empujó y ella estaba vestida solo con la parte de abajo de su ropa interior. Estaba hambrienta, llena de moretones y con la cabeza completamente rapada. En ese momento le dijo: "Vamos, corre, a ver hasta dónde llegas". Luego la empujó de la puerta y le dijo: "El mundo exterior no te quiere de todos modos. Tu lugar está aquí y solo aquí". Con ese miedo infundado, Wolfgang comenzó a salir con ella a la calle. En total, Natasha salió de la casa en 13 ocasiones, una vez a una farmacia, otra a una ferretería y varias veces la llevó a unos apartamentos de alquiler que él estaba renovando para su amigo y le hacía trabajar con él. Una vez la llevó a esquiar y mientras estaban en el lugar intentó llamar la atención de la gente, pero no pudo lograr nada. Natasha dijo que todo ese tiempo había intentado escapar una vez tirándose del auto y que tenía mucho miedo de lo que le sucedería si ella lo intentaba nuevamente. El mismo amigo de Wolfgang contó que llegó a ver a Natasha una vez cuando ella y su amigo tocaron la puerta de su casa para pedirle prestado un remolque. La interacción de Ernst con Natasha también fue cuestionada luego de su aparición, pero de esto estaré hablando un poco más adelante en el caso. Se cree que durante todos los años de su cautiverio, Natasha fue abusada sexualmente, aunque ella describió que fueron abusos menores. Llegó a decir que él la esposaba en la cama. Sin embargo, del tema de los abusos no se sabe prácticamente nada, porque ella se negó a hablar sobre ese tema, tanto con la policía como con los medios. Ni siquiera quiso mencionar esto en su libro, porque sí, cuando ella salió en libertad después de algunos años, ella escribió su historia, que parte de ella también la estoy relatando acá. Poco después de cumplir sus 18 años, Natasha miró a Wolfgang y le dijo: "Nos has traído una situación en la que solo uno de nosotros puede salir con vida. Realmente estoy agradecida por no matarme y por cuidarme bien. Eso es muy amable de tu parte, pero no puedes obligarme a quedarme contigo. Soy mi propia persona, con mis propias necesidades. Esta situación debe llegar a su fin". Ella relató que cerró los ojos esperando el golpe, pero Wolfgang no hizo nada. Él simplemente se mostró triste y no arremetió contra ella. Según Natasha, quizás en ese momento él entendió que ya se acercaba al final. Pocas semanas después de esto, Wolfgang le ordenó que lavara su auto, así que ambos fueron al jardín de la casa. Mientras Natasha estaba aspirando el vehículo, el hombre recibió una llamada telefónica y se alejó de ella para poder escuchar. Natasha aprovechó el momento para dejar la aspiradora encendida, para que éste hiciera bastante ruido y ella correr frenéticamente. La joven corrió lo más que pudo. A las primeras personas que se encontró en la calle les pidió un celular para llamar. Algunos simplemente la ignoraron, pero otros le dijeron que no tenían celular, así que ella siguió corriendo.
Natasha saltó las cercas de los jardines vecinos hasta que llegó a la casa de una señora de 71 años, quien finalmente la escuchó y llamó a la policía. Cuando Wolfgang se dio cuenta de que Natasha había escapado, la buscó frenéticamente por los alrededores de la casa, pero al no encontrarla, escapó en su auto BMW rojo, el cual luego abandonó en una estación en Viena. El criminal sabía que la policía lo estaba persiguiendo, por lo que la noche del 23 de agosto de 2006 decidió lanzarse frente a un tren en la estación Wien Nord en Viena. Posteriormente, las autoridades hallaron partes de su cuerpo en los rieles del tren. En ocasiones, Wolfgang le había dicho a Natasha que de ser descubierto jamás lo atraparían vivo, por lo que no era extraño que se quitara la vida así. No se conoce mucho sobre este sujeto, pero lo que se pudo descubrir luego de la huida de Natasha era que nació el 14 de mayo de 1962 en Viena y que era el hijo único de Karl y Waltraud. Karl era vendedor de coñac y su madre vendía zapatos. Se dice que durante toda su infancia sufrió de bullying en la escuela y que esto forjó parte de su personalidad adulta. Wolfgang trabajó en Siemens durante 3 años porque antes de su padre morir le dijo que debía trabajar un par de años para poder recibir su herencia. Y se cree que con parte de la herencia compró un auto y además de esto le permitió vivir sin tener que trabajar a diario, por lo que cuando secuestró a Natasha tenía demasiado tiempo libre. Según las autoridades, fue muy difícil recopilar evidencia de la computadora de Wolfgang, ya que usaba un Commodore 64 de los 80, la cual era incompatible con los programas de recuperación de datos modernos. Pero se pudo descubrir que estaba planeando obtener documentación falsa de República Checa para huir y empezar una nueva vida con Natasha. También se conoció en los medios que cuando la joven se enteró de la muerte de Wolfgang, pidió que por favor la llevaran a la morgue. Según los oficiales que estuvieron con ella, la joven se acercó al cuerpo y lloró desconsoladamente, por lo que se cree que Natasha tenía el síndrome de Estocolmo, que viene siendo una reacción psicológica en la que las víctimas desarrollan un apego emocional hacia sus captores. Esta situación se dio a conocer en todos los medios de comunicación y Natasha fue duramente criticada por esto. En una larga carta enviada a la prensa el 28 de agosto de 2006, Natasha dijo lo siguiente: «Estimados periodistas, reporteros y gente del mundo, me di cuenta bastante pronto de la fuerte impresión que ha causado en la gente la noticia de mi cautiverio, pero pido comprensión para satisfacer el tremendo interés del público. Me doy cuenta de lo impactantes y preocupantes que deben ser los pensamientos sobre mi tiempo en cautiverio. También me doy cuenta de que hay una cierta curiosidad y un deseo de saber más sobre las circunstancias en las que viví. Pero al mismo tiempo, quiero dejar en claro que no quiero responder ningún detalle sobre asuntos personales íntimos y estoy preparada para tomar medidas para garantizar que este interés no se salga de control. Mi espacio personal. Mi habitación estaba equipada con todo lo que necesitaría y la convertí en mi hogar y no estaba destinada a mostrarse al público. Mi vida diaria. Esto estaba cuidadosamente regulado. En su mayoría comenzaba con un desayuno conjunto. De todos modos, él no estaba trabajando la mayor parte del tiempo. Había tareas domésticas, leer, ver televisión, hablar, cocinar. Eso era todo, año tras año, y siempre ligado al miedo a la soledad. Sobre mi relación, no era mi amo, yo era tan fuerte como él, pero él, simbólicamente hablando, a veces era mi apoyo y otras veces era la persona que me pateaba. Pero conmigo había escogido a la persona equivocada y ambos lo sabíamos. Él hizo el secuestro solo y preparó todo con anticipación. Después amueblamos la habitación juntos y no tenía 1.6 metros de altura. Tampoco lloré después de escapar. No había razón para llorar. Desde mi punto de vista, su muerte no era necesaria. No sería el fin del mundo si simplemente hubiera recibido una sentencia de prisión. Ha sido una gran parte de mi vida y como resultado, siento que estoy en una especie de luto por él. Es cierto que mi juventud fue diferente a la juventud de los demás, pero en principio no siento que me faltara nada. Al contrario, hay ciertas cosas que pude evitar, como empezar a fumar o beber para empezar. Mensaje a los medios.
Lo único que pediría a la prensa es que cesen los informes insultantes, las malas interpretaciones de la realidad, los comentarios que dicen saber mejor y la falta de respeto hacia mí. En este momento me siento muy bien en el lugar donde me hospedo, aunque quizás me siento un poco demasiado controlada. Yo soy quien he decidido solo tener contacto telefónico con mi familia y decidiré cuándo quiero tener contacto con los periodistas. En mi escape sucedió cuando estaba limpiando el auto en el jardín y vi que él se había alejado durante la limpieza con la aspiradora. Esa fue mi oportunidad. Se me cayó la aspiradora y la dejé funcionando. También quiero enfatizar que nunca lo llamé maestro, aunque él lo exigió. Creo que eso es lo que él quería, que lo llamara así, pero nunca lo dijo en serio. Tengo un abogado que discute la ley conmigo. La abogada juvenil Mónica Pintertis tiene mi confianza junto con el Dr. Friedrich y el Dr. Berger, ambos psiquiatras juveniles austriacos de primer nivel, con quienes siento que puedo hablar. El equipo de investigaciones dirigido por el señor Frunstruck fue muy bueno conmigo y los saludo calurosamente, aunque eran un poco demasiado curiosos, pero después de todo ese es su trabajo. Preguntas íntimas. Todo el mundo quiere hacer preguntas íntimas, pero estas no tienen nada que ver con nadie más. Puede ser que un día hable con mi terapeuta sobre eso y tal vez no. Al final del día la vida privada es solo mía. El señor H, quien viene siendo el amigo de Wolfgang, no debe sentirse culpable. Fue la propia decisión de Wolfgang de tirarse frente a un tren. También siento simpatía por la madre de Wolfgang. Puedo ponerme en su lugar, asentir junto con ella y tener comprensión. Las dos estamos pensando en él. Quiero agradecer a todas las personas que han tomado parte de mi destino, pero por favor déjame tener un poco de paz en el futuro inmediato. Hay muchas personas que se preocupan por mí ahora. Por favor, déjeme tener tiempo hasta que sienta que puedo hablar por mí misma. A pesar de que su intención en la carta que les acabo de leer y en las entrevistas posteriores era que la gente dejara de especular, durante todos estos años se ha hecho cientos y cientos de especulaciones en torno a su caso. Muchas personas inescrupulosas llegaron a culpar a Natasha de su propio secuestro por la forma en la que ella habló de Wolfgang, sin entender cómo estaba ella mentalmente después de huir. También se siguió pensando que ella había sido vendida a una gran red de tráfico infantil y que la misma Natasha estaba encubriendo a su segundo secuestrador. Años después se abrió también una investigación por parte del gobierno austriaco sobre el caso de Natasha y sobre la muerte sospechosa de Wolfgang, ya que se decía que él había sido asesinado. La investigación se centró en las horas siguientes al escape de Natasha, en la que las cámaras de un centro comercial captaron a Wolfgang junto a su amigo Ernst, y según las primeras declaraciones de Ernst, Wolfgang lo llamó para decirle: estoy en el centro comercial Donauzentrum junto a la antigua oficina de correos, por favor recógeme, esto es una emergencia. A lo que su amigo admitió que recogió a Wolfgang y condujo por la ciudad hasta que él decidió bajarse del auto. Ernst sostuvo que pensaba que Wolfgang había sido detenido por conducir bajo los efectos del alcohol y estaba evitando a la policía porque tenía miedo de perder su licencia de conducir. Ernst sí reconoció que conocía a Natasha, pero que solo la vio una vez cuando Wolfgang se apareció en su casa con ella para pedirle un remolque. Pero años después de esa primera declaración, tras una investigación y fuerte escrutinio de la prensa local, Ernst tuvo que admitir que Wolfgang le había dicho en el auto que había secuestrado a Natasha, a lo que este hombre aseguró que no le dijo eso a la policía porque temía que los investigadores lo vincularan con el crimen. A raíz de todo esto se comenzó a especular que quizás Ernst podía ser el segundo secuestrador, ya que, como muchos recuerdan, hubo un testigo de su secuestro quien afirmó que Natasha fue introducida en la van blanca por un hombre mientras que otro conducía. En una entrevista con un medio británico, la testigo, que tenía 12 años al momento del secuestro, dijo: sé que había dos hombres. El segundo hombre permaneció en el asiento del conductor todo el tiempo. Ellos también me vieron, sabían que yo era un testigo. Durante todos esos años temía que volvieran a buscarme.
Todo esto incrementó los rumores de que Wolfgang no lo hizo solo, sino que era parte de una red de pedófilos y que alguien de esa red lo asesinó, luego de enterarse de que Natasha había huido. Además, se generaron dudas cuando Natasha publicó su libro, una autobiografía en el año 2010 llamado 3096 días, que hace referencia a la cantidad de días que pasó en cautiverio. En una parte de este libro ella menciona un diálogo entre ella y Wolfgang en el que dijo lo siguiente: te voy a llevar al bosque y te voy a entregar a los demás. Después de eso no tendré nada más que hacer con el negocio. Aunque no se sabe si solo era una forma el que usaba para asustarla. Sin embargo, pese a todas las especulaciones, las investigaciones que se han hecho en torno a este caso han determinado que Wolfgang actuó solo y que él sí se quitó la vida, aunque hay algunas cosas que aún no tienen explicación. A pesar de ser una víctima, Natasha ha sido duramente criticada y también han tenido cientos de detractores quienes han creado teorías conspirativas alrededor de su historia. La joven llegó a decir: a veces la gente prefiere contar cuentos de hadas sobre mí porque eso hace que sea más fácil para ellos entender lo que pasó. Luego de la exitosa venta de su libro 3096 días, se creó un documental y también una película con el mismo nombre. La casa de Wolfgang, donde Natasha pasó sus 8 años de cautiverio, pertenecía al abuelo de Wolfgang, quien construyó la casa después de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Fría, Oscar y Karl, quien viene siendo el padre de Wolfgang, construyeron un refugio antiaéreo. Se cree que luego Wolfgang lo adaptó para encerrar a Natasha. Y tras la muerte de sus abuelos en 1984, Wolfgang heredó la casa. Y como parte de una compensación, Natasha obtuvo la casa de Prokofiev para así protegerla de personas que pudieran convertirlo en un macabro museo sobre la historia de Natasha. Así que esto quiere decir que ella actualmente es la dueña de esa propiedad. Se conoció que durante todos estos años ella ha estado manteniendo y visitando la casa. Ha dicho en entrevistas que tenerla la ha ayudado a tener el control, aunque no se sabe si más adelante ella quiera venderla. En el 2017, Natasha dijo en una entrevista que a pesar de estar en libertad, su vida no ha sido nada fácil y que ha sido acosada de manera constante y las personas han sido muy fuertes, muy duras con ella, ya que la acusan de mentir sobre lo que realmente pasó. También afirmó que hubo gente muy loca, con intenciones locas, que le escribían cartas describiendo cosas que querían hacerle. Uno dijo que estaba enamorado de mí y que quería casarse conmigo. Mi madre obtuvo una orden de restricción en su contra. Luego continuó durante varios años y había otro que también estaba en Australia. Y este le envió un didgeridoo, que viene siendo un instrumento de viento tradicional de los pueblos aborígenes australianos y que hacía un sonido similar a la de una trompeta. En la entrevista también quiso expresar cómo se sentía y cómo llegó a pensar mientras estaba secuestrada y los meses posteriores a su escape. Solo tuve una persona con la que estuve cerca durante muchos años, de quien dependía mi supervivencia y con quien tenía que encontrar la manera de llegar a un acuerdo. No puedes simplemente borrar de tu memoria a alguien con quien has pasado 8 años y medio de tu vida. Pasé casi tanto tiempo de mi vida con él como antes con mi familia. Natasha aseguró que debía ir a terapia para poder aceptar su pasado y que fue diagnosticada con un trastorno de estrés postraumático. Ahora, en el 2019 se dio a conocer que Natasha era filmada por su captor mientras estaba en cautiverio. En uno de los videos se le puede ver poniendo la mesa para el desayuno pocos días después de ser secuestrada. También se puede escuchar a Wolfgang dándole órdenes como: guarda los platos en el orden correcto, limpia los huevos, no te olvides de los huevos. En este otro video se puede ver a Natasha, de 17 años, siendo obligada a buscar huevos de Pascua desnuda, mientras que Wolfgang le decía: frío, caliente. También se le ve recibiendo lecciones escolares, mientras que él hacía el papel de maestro. En la mayoría de los videos la chica aparece sin ropa. Natasha se ha convertido ahora en activista y ha tratado de ayudar a familias en situaciones similares. Además, se convirtió en autora de varios libros que han sido un éxito de ventas y su historia también inspiró a varias series y películas internacionales.